hay unas configuraciones que son los estereotipos de género que le hacen pensar a las niñas que no están aptas, que no son suficientemente inteligentes para poder avanzar en este mundo que en la mayoría de los casos está dominado por hombres. Hoy las políticas de maternidad le dicen a las mujeres: tienes tantos meses, pero a tu pareja le dan solo 2 semanas. Entonces no es posible pensar en una crianza compartida cuando la política no es, digamos, no tiene equidad. Entonces las mujeres siempre van a tener esa carga, al menos hasta los 2 años, porque o las mujeres dejan de trabajar o trabajan y cuidan y resuelven los demás, y hay hombres que hoy ya quieren hacer la crianza compartida. He escuchado que la cantidad de hombres que son docentes de primera infancia, por ejemplo, en un kinder, en un primero, en un jardín, sí, realmente no los hay. ¿Eso a qué está relacionado? Pues obviamente el susto de la mayoría de la comunidad, de la sociedad, en cuanto a que un hombre posiblemente toque un niño o pueda suceder algo relacionado con eso. ¿Cómo es tu opinión frente también a esa situación que hay en cierta parte también hay un estereotipo o hay como desconfianza hacia el hombre? Pero bueno, en un ejercicio real, está el docente con sus chicos. Sí. ¿Regulación qué sería? Que no pueden usar el celular, que lo tienen que dejar en un lugar. El celular está prohibido. Bueno, el día de hoy nos acompaña Liliana Guaca. Estoy súper encantado, estoy súper feliz de que ella me acompañe. Es una invitación que aceptó con mucha alegría. Y pues estamos hoy en las instalaciones de Huawei. Nos han prestado este espacio para poder tener esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo te pregunto lo siguiente. Yo siempre arranco con esto y es: cuéntame un poquito de ti. ¿Qué has estudiado? ¿Qué has hecho? Bueno, ¿qué te puedo decir? Quiero empezar pues agradeciéndote la invitación. Creo que este es un espacio muy bonito para poder compartir temas que son de actualidad y temas que en definitiva le van a servir a todo el mundo. Es decir, no es un espacio para conversar sobre temas muy tecnológicos, complejos, sino que también es una oportunidad para difundir el conocimiento en tecnología en un país en donde está creciendo, y todo lo que tiene que ver con tecnología va a estar incluido en todos los sectores de la economía. Así que muy contenta de estar acá. Bueno, no, pues nada, vamos de lleno. Cuéntame. Listo. ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué estudiaste? Bueno, yo empecé mi carrera de base. Soy licenciada en educación con énfasis en ciencias sociales. Después decidí ir al exterior a adelantar estudios de especialización y maestría en planeación y gestión de políticas sociales. Y después estuve en España adelantando estudios, hice un máster en administración de negocios con énfasis en neuromanagement, y ahora me encuentro finalizando un doctorado en ciencias sociales. Mejor dicho, has estudiado muchísimo. O sea, cuando la gente me pregunta cómo va el doctorado, pienso en esos memes dramáticos de ¿qué estoy haciendo? Sí, porque creo que el nivel de doctorado es un espacio de aprendizaje muy importante, pero creo que es un reto también profesional, y es la posibilidad de crear propio conocimiento. Ese es el objetivo de los doctorados. O sea, los doctorados no son para todo el mundo. Los doctorados tal vez puede ser para más personas que se dediquen a la carrera investigativa, pero ahora, como la investigación y el desarrollo van de la mano, un doctorado nunca está de más. Pero es un reto, vamos, psicológico interesante. Lo ocultas muy bien, no se te ven las ojeras, no se te ve el desgaste. Sí, porque ya estoy, digamos, ya terminé mis estudios, estoy adelantando un proceso de investigación sobre una temática muy bonita. La investigación que estoy adelantando en estos temas de ciencia y tecnología, hay una brecha en general, pero hay una brecha muy particular en las adolescentes y las jóvenes. Cada vez el sector de tecnología está demandando que más mujeres entren a estudiar programas académicos STEM. Entonces, mi investigación intenta demostrar por qué la elección del programa académico de una persona, de una joven en cualquier lugar de Colombia, no depende exclusivamente de que haya una oportunidad en educación superior que esté subsidiada por el Estado.
lo que han demostrado los estudios es que se necesita efectivamente que las políticas tengan enfoque de género para que la decisión de poder optar por estudiar una ingeniería o algo relacionado con los campos STEM empieza desde la primaria. Hay unas configuraciones que son los estereotipos de género que le hacen pensar a las niñas que no están aptas, que no son suficientemente inteligentes para poder avanzar en este mundo que en la mayoría de los casos está dominado por hombres. Entonces, este tipo de pensamiento se va incorporando en la mentalidad de las niñas, y aunque las políticas de gobierno lleguen en la educación media para poder intentar reversar las decisiones de vida y de seguridad sobre lo que saben y sobre lo que creen que son capaces de hacer, ya están determinadas desde mucho antes. Por eso todas las políticas educativas en esta investigación, que lo que quiero demostrar es que deberían tener un enfoque de género para asegurar que esa brecha disminuya, porque la brecha no se disminuye solo con un tema de cobertura, porque tú necesitas personas que logren terminar una ingeniería, mujeres, pero que además también sean competitivas dentro del mercado de la tecnología o sectores asociados. Mira que tocaste un tema tan importante. Yo la otra vez me impacté porque llevé mi carro a un lugar de mecánica y la mujer, o sea, me atendió, fue una mecánica. Y para eso es como un tema cultural. No sé si me puedes profundizar un poquito más en ese tema de estereotipos, porque efectivamente no es común. O sea, cuando ella, por ejemplo, me arregló el carro, existen esas dudas como, ¿será que va a quedar bien? Va a quedar bien. ¿Qué va a pasar? No, te doy fe que quedó bien, quedó muy bien. El trabajo que ella hizo fue espectacular, pero eso que acabaste de decir me llevó a ese momento, y también me ha llevado a momentos donde me encuentro con equipos de trabajo donde hay ingenieras y uno piensa, ¿será que está en la capacidad de hacerlo? Justamente aquí en Huawei hay mujeres ingenieras que son unas genio, pero háblame un poquito más de qué pasa con ese tipo de estereotipos, ya que estás trabajando en ello. Pues mira que la industria tecnológica se ha abierto más al reclutamiento de mujeres que las oportunidades que el sistema educativo le da a las mujeres para que opten por una carrera que es una carrera no tradicional. Las carreras no tradicionales son carreras que usualmente no se relacionan con las obligaciones o funciones que la sociedad le ha impuesto un rol, que en este caso es el rol femenino. Entonces, históricamente siempre las mujeres que han estudiado para ser maestras, para ser enfermeras, es decir, muchas carreras que tienen que ver con cuidado, porque consideramos que culturalmente las que son más aptas en la especie humana para cuidar son las mujeres. Por tanto, deberían estar en profesiones que garantizan que la sociedad se mantenga, mientras que los hombres, en una, digamos, lectura de la teoría social muy tradicional, mientras que las mujeres cuidan, los hombres salen a trabajar. Claro. Ya después esto fue avanzando y las mujeres tuvieron más oportunidades de estudiar, pero entonces vas a estudiar estas carreras. Se abrieron los programas específicos que compaginaban con los roles de cuidado, porque al final los que sostienen o las que sostienen la base de la pirámide social son las mujeres que hacen tareas del cuidado, con títulos o sin títulos, porque hoy hay mujeres que son profesionales y que después de que terminan las 5 de la tarde tienen que ir a su casa a hacer tareas de cuidado, a cocinar, a ayudarle a los niños con las tareas, a cuidar a un adulto mayor, a su mamá o a un familiar que esté enfermo. Entonces, si la sociedad en su conjunto no piensa en equilibrar las cargas, las mujeres van a estar sobresaturadas de actividades. Pero esa, digamos, es otra conversación. ¿Cómo se construyen los estereotipos de género? Que era un poco lo que me querías preguntar. Cuando estás en segundo o tercero de primaria, hay varias esferas sobre las cuales las niñas configuran su personalidad. El primero es su mentalidad, es decir, son esos pensamientos recurrentes que tenemos en nuestra cabeza, que los tenemos todos los seres humanos, de lo que queremos ser. A mí me gustaría ser médica, me gustaría ser profesora, me gustaría ser administradora, astronauta. Eso hace parte de nuestra personalidad. Ese es un campo, una dimensión de desarrollo. La siguiente dimensión es la familia. Es lo que te dice tu mamá y tu papá de lo que deberías hacer. Cosas tan simples como las niñas se ven más bonitas calladas. No te sientes con las piernas abiertas, así no se sientan las niñas. A las niñas se les ve mejor el color rosado. O ciertos tipos de comportamientos. Entonces, en la labor de crianza, también la familia tiene unas patterns o unas conductas preestablecidas
que impone sobre las niñas y sobre los niños. Y la tercera, esfera es la escuela, donde los maestros distribuyen los roles. Entonces, en un trabajo en grupo, por ejemplo, de construir una carretera, los niños se encargan de las labores de construcción y diseño y la niña se encarga de hacer la cartelera para la exposición porque tiene colores, tiene buena letra, pinta bonito. Desde ese momento tú ya le estás dando una carga de capacidad intelectual tanto a niños como a niñas. Cuando, por ejemplo, tú vas a una escuela y ves en los recreos, se han hecho estudios sobre el análisis de cómo se usa el espacio escolar entre niños y niñas. Y para un poco graficarlo para las personas que ven el video, piensen en unos punticos azules, niños, punticos rosados, las niñas, en una cancha de fútbol. Los punticos rosados bordean la cancha y los punticos azules están ocupando toda la cancha. Aquí ya hay una relación un poco desigual y es que los lugares usualmente en el momento del recreo ya están distribuidos, porque las niñas suelen ser más pasivas, las niñas juegan en las esquinas, no juegan, se quedan sentadas con otras amigas, mientras que los niños ocupan la cancha y juegan. Entonces esto ya te está hablando de una distribución que se va convirtiendo en aculturación en la escuela. Por eso todo lo que sucede con los profes es fundamental para cambiar las decisiones de vida de los programas académicos que las niñas van a estudiar cuando crezcan. Y la última esfera es la sociedad, que principalmente está mediada por los medios de comunicación, cómo te muestran en el futuro. Entonces, aquí hablamos de los role models. Si tú ves una mujer astronauta en un comercial, tú vas a querer ser como ella. Vas a tener una imagen de alguien de tu mismo género haciendo algo que tú sueñas. Pero si tú ves un hombre astronauta, vas a pensar que los únicos que pueden ser astronautas son los hombres. Entonces, los medios de comunicación también tienen una parte importante en la configuración de este estereotipo de género. Imagina que todas estas esferas están desfavorablemente hacia las niñas. Entonces, tú empiezas a dudar de lo que eres. Tus papás te dicen que no lo puedes hacer porque te ves mal socialmente si haces X o Y cosa. En el colegio te ponen la niña más juiciosa, te ponen a hacer la cartelera y nunca te ponen a mover ladrillos, ni a hacer el diseño, ni a resolver ecuaciones. Y la sociedad te muestra que hay unas posiciones dentro de la sociedad en donde deberías estar, que están reflejadas a través de los medios de comunicación. Entonces, al final, después de que tú ya estás en 10º y 11, llega un programa de gobierno y te dice, bueno, ahora sí, voy a enseñarte a programar porque necesitamos que seas ingeniera, programadora, desarrolladora de software, porque las industrias hoy ya tienen vacantes y hay una cosa que es como esta política de género abierta que tienen las industrias de tecnología y lo que sucede es que no hay suficientes mujeres para que puedan ser, absorbidas por las compañías. Entonces, al final, esas vacantes terminan siendo ocupadas por hombres. No porque la compañía lo quiera, la compañía de tecnología sí deja unos cupos específicos, pero las chicas no llegan. ¿Sí? De 500 que empiezan en el colegio, 5 llegan a ser ingenieras. Y de esas 5 hay otras cosas que vienen en el futuro, y es la idea de ser mamás, que en países latinoamericanos todavía está muy instalada, se ha venido desescalando un poco, pero tu carrera se trunca y no vuelves a tener ni el mismo ingreso hasta después de 5 años, y esto ya está demostrado en estudios, y para que otra vez vuelvas a recuperar tu posición, pues tomaría mucho más tiempo. Hoy las políticas de maternidad le dicen a las mujeres, tienes tantos meses, pero a tu pareja le dan solo 2 semanas. Entonces no es posible pensar en una crianza compartida cuando la política no es, no tiene equidad. Entonces las mujeres siempre van a tener esa carga, al menos hasta los 2 años. Y entre mujeres hablamos de eso. Sales, quedas embarazada, tienes el bebé, pasa la dieta y sigues cuidando a tu niño más o menos hasta los 2 años, o haces trabajos de menor remuneración o haces trabajos part-time, porque los 2 primeros años son fundamentales para el desarrollo emocional, psicomotor y cognitivo de los niños, mientras que la sociedad sigue funcionando y tu pareja sigue trabajando. ¿Qué opinas sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres? Es que esto es una situación histórica, justamente porque en la distribución de los roles de la división sexual del trabajo
parten de la lógica de necesitamos que las sociedades sean más productivas, por eso los que deben mantener la base de la sociedad son las mujeres y los que deben ir a fortalecer el sistema capitalista son los hombres. Y la sociedad funcionó de esa manera y fue funcional para el sistema. Pero ahora cuando hablamos de igualdad de derechos, equidad de género, mayores oportunidades, los tiempos de vida de hombres y mujeres empiezan a entrar en tensión. Porque o las mujeres dejan de trabajar o trabajan y cuidan y resuelven los demás. Y hay hombres que hoy ya quieren hacer la crianza compartida, pero ni su trabajo, ni las políticas laborales, ni las políticas de gobierno permiten que tú también como pareja puedas realizar esa crianza 50-50. Entonces todos estos elementos que te estoy contando determinan la decisión de que una mujer quiera optar por una carrera STEM o no. Y cuando llegan las políticas de gobierno ya es muy tarde. Te voy a contar una anécdota que nos pasó en un programa que estábamos desarrollando en el gobierno de formación en habilidades STEM, que creo que es una anécdota que ilustra muy bien lo que te acabo de explicar, que suena así como muy, muy sociológico. Había un proyecto de robótica y el grupo estaba conformado por niñas y niños. Las chicas explicaron el proyecto de forma formidable, maravilloso. Le preguntamos a los chicos, quienes complementaban el proyecto, qué querían estudiar y el chico dijo que estaban en 10º, que lo que quería era dedicarse a la ciberseguridad y que ya lo tenía claro porque era muy bueno para las matemáticas. Las niñas realmente eran buenas en matemáticas porque explicaron muy bien el proyecto STEM que tenían. Y la respuesta de ellas cuando les preguntamos fue, voy a hacer un curso de uñas. Y entonces como que eso de que te quedas 3 segundos en silencio, como, nena, tú de aquí vas a una carrera en ingeniería, ¿por qué me estás diciendo que vas a hacer un curso de uñas? Y ella me responde lo siguiente: lo que pasa es que yo creo que no soy suficientemente buena en matemáticas como mis otros compañeros. Y además mi mamá me dijo que si hago un curso de uñas, porque, ojo, mi mamá me dijo que si hago un curso de uñas puedo encontrar un trabajo más fácil y ayudar en mi casa. La respuesta del niño fue totalmente diferente. Y no dijo, mi papá me dijo que lo mejor era estudiar ingeniería. Ella la tenía clara. Entonces, cuando tú ves la respuesta de la niña muy genuina y no lo vas a pensar en estudiar después. Claro. Y aquí ya en 10º y 11 ya la perspectiva de vida que la niña se trazó ya está muy marcada. Y aquí ya nos enfrentamos al sistema de educación superior y entran. Y muchas no terminan, se cambian de carrera o decisiones como embarazo a temprana edad, porque pues son niñas que vienen de entornos vulnerables, o tener que cuidar a un familiar, o tener que buscar empleo para poder ayudar a la unidad familiar. Son decisiones que son mucho más importantes que continuar con sus estudios universitarios. Entonces, hasta que esas brechas no, digamos, las brechas van a existir hasta que no se entienda que en el sistema educativo todas las políticas no basta con el acceso, basta con que tengamos un enfoque de género que garantice que esas construcciones culturales alrededor del género cambien. Pero eso es un cambio cultural y tarda años. Por eso, cuando las mujeres hablan de paridad de género en las profesiones, hay mucha polémica, porque muchos hombres dicen, pues que yo estudié, pero ¿por qué le van a dar la oportunidad a ella? Solamente porque hay paridad de género, entonces ya tiene el cupo asegurado. Porque tal vez algunas, digamos, personas que se dedican al mundo de la política dicen, pero ¿cuántos años estás esperando para que haya paridad de género? ¿50 años más? Tenemos que hacer el cambio, lo tenemos que hacer ahora. Hay, digamos, estas son posiciones mucho más controversiales, hay posiciones más mesuradas que dicen, vamos a hacer una compartimentación del mercado laboral de forma progresiva y que nos tome los años que nos tenga que tomar. Entonces las mujeres que han decidido dejar de tener hijos para poder desarrollarse profesionalmente. El DANE hace poco sacó un estudio. En Colombia en los años 50 las mujeres tenían una expectativa de entre 4 y 5 hijos. Hoy estamos, para el caso de Bogotá, en 1.8. Menos de 2 hijos. Las mujeres cada vez están pensando en tener menos o no tener. Tener un perro, tener un gato. Un perro o una mascota. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero ponerte un ejemplo a la inversa. Por ejemplo, he escuchado que la cantidad de hombres que
que son docentes de primera infancia, por ejemplo, en un kinder, en un primero, en un jardín, Sí. realmente no los hay. No hay. No lo hay. ¿Eso a qué está relacionado? Pues obviamente el susto de la mayoría de la comunidad, de la sociedad, en cuanto a que un hombre posiblemente toque un niño o pueda suceder algo relacionado con eso. ¿Cómo es tu opinión frente también a esa situación que hay en cierta parte también hay un estereotipo o hay como desconfianza hacia el hombre? Sí, efectivamente es porque tanto lo femenino como lo masculino tiene unas características que alguien nos explicó que tenían que ser así. Pero la carrera docente, por ejemplo, dentro del mismo magisterio, dentro de la carrera docente, también hay desigualdades. Y es que tú ves que la mayoría de las maestras son mujeres y los rectores son hombres. En el sistema de educación superior también. Antes digamos, del cambio de rectores que se hace entre 3, 4 años, dependiendo, el sistema de educación superior pública, los rectores son un 95%. Creo que en este momento solo hay 2 rectoras mujeres. Entonces eso ya también te da muchos mensajes de por qué es necesario que modernicemos de forma acelerada el sistema educativo. No podemos hablar de igualdad de oportunidades cuando vemos que en la pirámide hay el famoso techo de cristal. Y es que las mujeres pueden llegar hasta ciertos niveles, pero ya los puestos de decisión y las cabezas de las organizaciones, al menos en el sector educativo, que es mucho más conservador, siguen siendo ocupadas por hombres, que no tiene, es decir, no es como está mal que hayan rectores hombres o en cualquiera de los niveles, es que en la paridad se logra la diversidad. Y seguramente cuando hay posiciones de mujeres en juntas directivas, y esto está súper testeado, y también en el sector educativo, se presentan y se fortalecen otros valores. Hay otros tipos de liderazgos distintos al masculino que pareciera que es el único al que podemos seguir. Y usualmente muchas de las mujeres reproducen esquemas de liderazgo masculinos porque la persona que estaba más arriba y que las formó no fue una mujer, sino fue un hombre. Y no está mal, sino que es un tipo de liderazgo distinto. Y hoy las mujeres que logran llegar a puestos directivos tratan de desarrollar esquemas de liderazgo con unos valores ligados también como a lo que la sociedad también nos ha impuesto, pero de forma positiva, y es tal vez liderazgos más colaborativos, liderazgos más matriciales, liderazgos en donde la posición de la mujer no necesariamente implica unidireccional, digamos un tratamiento unidireccional, sino que también se fomenten otras maneras de vivir las organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado. Pero que si hay un techo de cristal, sí lo hay. Pero, te pongo el siguiente ejemplo. Sí. Yo como empresario me dicen, mira, tienes hombres y tienes mujeres, hay una brecha salarial donde dicen que las mujeres posiblemente cobren más barato. Uh-huh. Entonces hay gente que se rasga las vestiduras diciendo, bueno, entonces si yo con mi rol de empresario, yo lo que siempre busco es cobrar más barato, que me cobren más barato para hacer más efectivo, entonces, ¿por qué no contrato solo mujeres? Entonces, en términos capitalistas, hay gente que dice que eso de la inequidad de brechas salariales no existe porque un empresario buscaría es contratar siempre mujeres y si es verdad que están cobrando más barato. ¿Qué opinión le merece frente a eso que te acabo de decir, ese ejemplo de que hay gente que dice que no, que la inequidad no existe en este caso? Bueno, creo que esta es una pregunta un poco controversial porque si lo vemos desde el punto de vista de la eficiencia del negocio, y si es así que las mujeres cobran más barato, se contratarían solo mujeres. Pero eso solamente, digamos, nos haría pensar que hay precarización de las condiciones laborales. Es decir, que tú le juegas al sistema en donde ya hay unas desigualdades estructurales que están establecidas por el mercado laboral, en donde el hombre cobra 10 y la mujer cobra 6. Entonces, para que tu negocio sea más eficiente, pues entonces contratas las de 6. Pero tú sabes que hay ingenieros con las mismas capacidades, pero que están ganando 10. Sí, es decir, aquí ya hay un juicio y una valoración crítica de los directivos de las compañías sobre qué representa también hacer equidad de género en mi organización. La respuesta entonces no debería ser voy a contratarlas porque me sale más barato y puedo ganar más, sino al menos hacer una distribución de roles en donde algunas posiciones sean ocupadas por mujeres, no ganando 6, sino un hombre ganando 10 y una mujer ganando 10. ¿Sí? Y seguramente va a haber una fórmula económica en donde sea un win-win, en donde la empresa siga creciendo, porque no solamente es un tema salarial. Creo que las mujeres tienen muchas cosas más que aportar, más allá de vender su fuerza de trabajo por un servicio específico.
Súper, bueno, pasemos al siguiente tema, sobre tu experiencia laboral. He visto que trabajas más que todo en la parte de educación, asesoras en educación, consultoría. Quiero que me hables sobre tu último cargo, que fue un cargo muy importante, que todos reconocemos que te dio a conocer, te ha abierto muchas puertas. Háblame un poquito sobre qué es lo último que hiciste. Bueno, te quiero contar, quiero irme un poquito más atrás. Vámonos más atrás. Para poder dar sentido a por qué resultamos haciendo lo que hicimos cuando estábamos allí en este cargo que tú mencionas, que es la Jefatura de Innovación y Nuevas Tecnologías. Mi formación de base, como te había dicho, es maestra, pero cuando estás en un salón de clases, tú dices, buenísimo, pero estás impactando 40 vidas. Yo quería impactar miles de vidas. Entonces, por eso me fui a estudiar al exterior política, porque sabía que la manera de escalar las iniciativas que tenía en términos de equidad era a través de la política, porque la política es un instrumento, la política pública permite llegar no a un colegio, a un salón, sino a miles de colegios, a miles de profes y estudiantes. Por eso decidí que trabajar en política pública me iba a permitir hacerlo de la manera, digamos, más eficiente posible. Entonces empecé trabajando con secretarías y con gobierno nacional en temas de calidad educativa y de acceso a poblaciones vulnerables, indígenas, afrocolombianos, también personas con discapacidad. Pero claro, la cobertura y la calidad son importantes, pero cuando llega la tecnología y penetra tan fuerte el sistema, tú dices, necesito esta ala para poder modernizar el sistema y fortalecer las iniciativas. Entonces, a medida que fui avanzando en mi carrera de servicio público, me fui dando cuenta que los profes tienen una capacidad creativa impresionante, que hacen innovaciones sin necesidad de un habilitante tecnológico, pero que con la llegada de la inteligencia artificial, sí o sí, la tecnología era imprescindible para poder comprender el mundo en el que vivimos y hacia dónde queremos llevar a nuestros estudiantes. Entonces, cuando llegué al cargo de jefatura, lo que pensamos allí es en poder empoderar a los maestros con nuevas herramientas. Sí, claro que sí, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero efectivamente nos va a hacer sacar de onda si no estamos con los últimos desarrollos, si no entendemos de dónde viene la inteligencia artificial y si no entendemos cuáles son esos riesgos y esas potencialidades. Entonces desarrollamos todo un proyecto que permitía no solamente desarrollar habilidades STEM, que son las habilidades de pensamiento computacional, algorítmico, alfabetización de datos, creatividad, trabajo en equipo con estudiantes, sino también habilitar habilidades de liderazgo directivo y de formación docente en enfoque STEM para todos los maestros del país. Entonces creo que esto me permitió conocer muchísimos lugares del país en donde la tecnología es un mito. Hay lugares en donde no hay conectividad. O sea, para trabajar un enfoque STEM ligado muy a la tecnología, a las nuevas tecnologías, pues tú lo mínimo que necesitas es conectividad. El segundo elemento que necesitas después de la conectividad es infraestructura. Y el tercero que necesitas es formación docente y conocimiento. Estas tres cosas deberían estar presentes en todo el país, en distintos niveles. Pero hay lugares todavía en Colombia en donde sencillamente no tienes acceso al Internet, porque no hay una antena que te lo permita. Entonces buscábamos que con este proyecto, indistintamente de que tuvieras conectividad, computadores, tus maestros estuviesen formados, tuvieses herramientas. Entonces desarrollamos proyectos también desconectados y proyectos que no necesariamente tenían que estar ligados a un computador. Trabajamos con las comunidades, por ejemplo, la comunidad Kamsa de Putumayo. Muchas veces te dicen que la tecnología va a hacer desaparecer las comunidades indígenas y más de 157 lenguas que hoy hay en el país, pero lo que nos dimos cuenta con la comunidad del Putumayo, del Alto Putumayo, es que ellos utilizan la tecnología para poder garantizar la pervivencia de su pueblo. Entonces desarrollamos allí un proyecto muy lindo en el que transformaban productos de su chagra, que es, haz de cuenta, como un cultivo de diferentes productos alimenticios, y los pasaban a un laboratorio en donde transformaban esas plantas en esencias, en diferentes productos para la cocina, para la belleza, para aromaterapia, y los comercializaban en una cadena de comercialización y distribución
que habla de soberanía, de autonomía y de gobierno propio, de la mano de la tecnología. También tenemos otro caso en la comunidad Misak, en el Cauca, en donde los niños desarrollaron un videojuego, tal vez como Mario Bros, yo creo que tú lo recuerdas, un Mario Bros, pero el fondo eran el macizo colombiano. Todo el diseño del videojuego lo hicieron jóvenes indígenas, entonces estaba el macizo colombiano y los personajes eran niños con su traje tradicional y subían montañas, ganaban puntos. Los puntos no eran monedas, sino eran frutas. Todo el diseño del videojuego hablaba de su cosmogonía y de su cultura ancestral. Entonces este es otro ejemplo de cómo la tecnología puede fortalecer a los pueblos indígenas y puede hacer también que los conozcan alrededor del mundo. Y una última experiencia que tuvimos muy bonita, y es en la comunidad, una comunidad que queda bordeando el Amazonas, bordeando entre el Putumayo y el Amazonas, que es la comunidad Wa, que son los guardianes del agua, porque ellos son los que cuidan los ríos en el Amazonas. Desarrollaron, hoy está disponible en Android, un diccionario de lengua agua al español. Un diccionario interactivo con cuentos, o sea, tú lo puedes descargar, haz de cuenta que es como un libro virtual en donde tú puedes escuchar todos los cuentos de origen de la comunidad agua en los diferentes idiomas, tanto en el agua como en el español. Entonces esas son soluciones que le cambian la vida a la gente. Te voy a contar algo. Yo puedo dar total fe de todo lo que acabaste de decir, porque yo hace muchos años, antes de tener buen data, el cómo me involucré con Moodle también nació a partir de eso, y es que yo estaba en proyectos con gobierno y a mí me mandaban por todo el país entregando computadores y tableros digitales. Entonces eran proyectos como de computadores para educar y otros proyectos alternos. Y realmente puedo dar fe de que el país no está conectado. Realmente yo en los videos casi siempre digo lo mismo, y es que nosotros somos bendecidos en la ciudad al tener luz, al estar conectados, al tener agua, porque realmente la situación que ellos viven no es la misma. No. Yo llegaba a esos sectores que tú dices y realmente como uno impacta a las comunidades cuando le entregas un computador a un niño, o enseñándole a un docente, cambiándole también el chip de que ahora va a empezar a trabajar por lo menos con contenidos embebidos en el computador. Eso son cambios que verdaderamente afectan de manera positiva a estas comunidades. Así es. Ahora bien, también hay que hablar de ciertas resistencias de los docentes por el cambio. Que me sucedía a mí bastante, que yo tenía docentes que decían: es que yo ya me voy a pensionar, yo no quiero aprender de eso, ¿yo para qué hago eso? Entonces había una cierta resistencia. Pero lo bonito de la tecnología y la magia de la tecnología es cuando, por ejemplo, en ese tiempo estaba Skype, era muy, muy usado, y uno le decía al docente: mira, con esta herramienta tú puedes ver por videoconferencia a tu hijo que está en otro país, o a un familiar que está totalmente lejos. Eso era totalmente cautivador, y eso hacía que los docentes empezaran a ver un uso efectivo o algo que verdaderamente los motivara a hacer uso de la tecnología. Pero realmente yo me quedo con cosas bonitas cuando yo llegaba a comunidades muy, pero muy apartadas, y cuando uno llegaba con el camión y que uno sacaba un portátil, la cantidad de niños encima viendo como lo novedoso, cosas que para nosotros aquí en la ciudad es totalmente natural. Llega uno hoy en día y una tableta para un niño de aquí a la ciudad es natural. Sí, es normal. Pero para allá para ellos eso es como ver a Dios, eso es como magia, eso es como estoy viendo algo súper novedoso, y realmente yo pienso que sí tenemos que seguir trabajando en conectar el país, es necesario. Realmente la brecha es todavía muy amplia, y por ejemplo a partir de la pandemia se evidenció más. Así es. Se evidenció más. ¿Tú qué opinión le mereces frente a eso? O sea, ¿cómo crees que Colombia está en términos de conectividad hacia el futuro? ¿Crees que nos falta? ¿Lo ves con ojos positivos, negativos, neutrales? ¿Cómo es esa parte de conectividad hacia el futuro? Bueno, yo creo que hay decisiones que las personas que han liderado los ministerios, sobre todo los ministerios que tienen que ver con conectividad y demás, han decidido continuar, y me parece positivo, porque eso habla de una visión de país a largo plazo, ¿no?
Creo que en los próximos años vamos a ver un aumento significativo de la conectividad, o al menos vamos progresivamente en la conectividad. Los contratos que ahora ya se entregaron y que se están implementando, que son subasta 4G y 5G, van a llegar a lugares en donde nunca había habido una antena o satélite. Es más, entiendo que están explorando la posibilidad de llevar internet satelital. O sea, los que, por ejemplo, tienen casas de descanso o tienen proyectos de tecnología en las zonas rurales, algunos servicios como los que tiene Hispasat o los que tiene la compañía de los nodos, Starlink, son novedosos, no son tan baratos, pero tienen muy buenas condiciones para desarrollo de diferentes proyectos, no solamente en el sector educativo, sino en el sector, digamos, empresarial en general. Yo creo que el país va por un buen camino, necesitamos seguir haciendo inversiones, porque sin tecnología vamos a seguir acrecentando la brecha. Se van a concentrar, como siempre, las oportunidades y los desarrollos en las ciudades principales y en las ciudades en donde el desarrollo se ha tardado décadas, si no llevamos al menos internet y conectividad. Entiendo que estos contratos van a 3, 4 años, porque son como unos contratos que buscan que la gente no tenga que estar sometida como a pagar mensualmente, y si no pagas te quitan el servicio, sino que es un servicio proveído por el Estado que garantiza al menos 4 años de servicio ininterrumpido en esas regiones en donde nunca se pensó que se iba a tener conectividad. Una vez tú tienes conectividad, puedes botar infraestructura de red, puedes habilitar servicios de todo tipo, comerciales, industriales, logísticos, y adicional de eso, pues desarrollas la economía del lugar. Entonces, las personas que hoy no tienen oportunidades van a encontrar empleos ligados a la tecnología indirectamente por antenas o por cable, que les van a permitir tomar decisiones distintas sobre su futuro. Entonces, la tecnología también es un habilitador de desarrollo local que definitivamente cambia historias, o sea, son historias de vida distintas. Mira que hace poco vi un video de Freddy Vega y justamente mencionaba que la calidad del estudio mejora en cuanto a que también tengamos infraestructura u otras cosas habilitadas, como por ejemplo la calidad del aire. Por ejemplo, en la costa, los que si tuvieran, por ejemplo, aire acondicionados podrían estudiar mejor. Y en la costa, mira, que ahora que me acuerdo de eso, yo visitaba pueblos y literalmente estudiaban a cielo abierto. Y estudiaban debajo de los árboles. Y debajo de los árboles, y en algunos casos era la sola pared y el tablero verde de tiza. Eso todavía es real, o sea, uno creía que no, pero eso todavía es real y eso existe. Sí, es real porque digamos, nos tardamos mucho como país en hacer inversiones en infraestructura educativa. Entonces, hay dos esquemas, un esquema de mejoramiento de escuelitas que empezaron rurales muy básicas, pero que ya los niños se crecieron y necesitan básica secundaria y necesitan media. Entonces, ahí van a haber unas inversiones. Y lugares en donde ni siquiera había una escuela y los niños aprendían o en una choza tipo Guayú o aprendían debajo de un árbol en regiones de la costa en donde las temperaturas, pues en una estructura tradicional, no habilitaban el desarrollo de procesos de aprendizaje. Es más, hay escuelas en el país que han sido construidas por líderes sociales en lotes que no son propiedad de nadie, en donde el Estado no puede hacer una inversión hasta que no se legalice la situación, digamos, administrativa de ese predio. Entonces, en el país hay muchas Colombias, pero definitivamente la tecnología no solamente es un habilitador para el mejoramiento de los aprendizajes, sino es un habilitador de desarrollo en todo sentido. Dinamiza todos los sectores. Imagínate que hay lugares en Colombia que los niños no tienen cómo registrarse. Entonces la registraduría no sabía que existían esos niños. Me pasó en una región de la costa Caribe, que la registraduría tenía que ir 6 horas en lancha porque le contaron que había un caserío de 12 familias en donde había niños que vivían en territorio nacional, pero no estaban registrados. Si tú no estás registrado, no existes, porque claro, el registro civil es lo que te habilita para los servicios básicos que te dan las entidades del Estado y luego para acceder al sistema educativo. Compleja la situación. Bueno, hablemos un poquito de tu jefatura. Cuéntame un poquito sobre tus logros. Bueno. ¿Qué hiciste allá? Listo. Hicimos varias cosas, te las voy a resumir.
Uno de los grandes logros que tuvimos allí es el desarrollo del proyecto de escuelas STEM, de los centros de interés que permiten que tanto profes como maestros se formen en habilidades que les van a permitir desarrollar pensamiento crítico, pero también prepararlos para el mundo de la tecnología. Allí llegamos a más de 800 colegios, pues esperamos que esto siga creciendo y cada vez sea más masivo el acceso a la tecnología y a este tipo de formación. También en conjunto con otros 2 ministerios, con el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Ciencia, construimos la primera ruta que fue base para el COMPES de adopción ética y sostenible de la inteligencia artificial. Entonces allí en la labor de educación, o como quedó en el documento de ruta, es que en todos los niveles, desde preescolar hasta la educación superior, se habiliten contenidos exclusivos de nuevas tecnologías ligadas a inteligencia artificial. También quedó la creación de facultades y programas académicos de inteligencia artificial y la creación y dotación de infraestructura para el desarrollo de centros de investigación en inteligencia artificial en las universidades públicas. Y hay algún avance que dejamos, y es la posibilidad de traer los mejores expertos en inteligencia artificial de las universidades colombianos, que están hoy ubicados en centros de investigación en universidades muy prestigiosas alrededor del mundo, traerlos para que se conviertan en un comité asesor de todo el tema de expansión de la inteligencia artificial y la adopción ética y sostenible para lo que esto requiere, ¿no? Todo el tema de seguridad de datos, confidencialidad, exposición de contenidos inapropiados para menores. Y ahí me voy al tercer logro, que es medio logro. Yo espero que el gobierno lo continúe y lo saque adelante. En el 2021 salió la ley para la regulación de los dispositivos electrónicos en los entornos escolares. Y la responsabilidad del Estado hoy es garantizar unas orientaciones pedagógicas para los maestros y también unos lineamientos técnicos para que las secretarías, las 97 secretarías, garanticen que en los colegios se haga un uso pedagógico controlado de los dispositivos mientras que los niños están en procesos de aprendizaje. Hoy la ley está vigente, pero todavía no se ha hecho la reglamentación. Se dejó un texto borrador construido que esperamos que salga a la luz y le dé también orientaciones a las secretarías. Hace muy pocos meses, un COLI, que es la Asociación de Colegios Privados de Bogotá, que son colegios muy prestigiosos, sacó un comunicado indicando que los celulares estaban prohibidos en los colegios. Entonces esto generó toda una controversia, porque el celular hoy hace parte de la vida. ¿Quién no ha discutido con su hijo porque a la hora de la cena está usando el celular? ¿O quién no ha discutido con su pareja porque mientras intentan tomarse un café o una cena, estamos chateando? Claro. Entonces, cuando nosotros ya estamos grandes, generamos malos hábitos. Pero cuando los niños están en etapas de formación, aún su cerebro no está totalmente desarrollado. Hay una parte del cerebro que es el lóbulo frontal, que es la que nos permite tener algunas habilidades de pensamiento crítico, pero sobre todo identificar las situaciones que son peligrosas. Por eso dicen que los jóvenes o los adolescentes son más arriesgados que la gente adulta. Y es porque hay una percepción del peligro que no es tan real. Cuando tú tienes tu lóbulo frontal muy desarrollado, eres mucho más precavido y dices, aquí hay un barranco, si me tiro me puedo caer. Pero los jóvenes no, yo puedo saltar el barranco, no importa. Pero esto tiene que ver no con una decisión arriesgada porque la cultura de los jóvenes sea así, sino porque el lóbulo frontal del cerebro sigue en desarrollo. El lóbulo frontal también tiene que ver con las adicciones. Por eso recomiendan muchos expertos en que la exposición de los celulares de los niños, al menos hasta los 12 años, sea muy restringida y de los 5 hacia abajo sea nula. Es decir, que si alguien hoy me está viendo y tiene un bebé de 2 años, mientras habla con su pareja en una panadería, tú ves al bebé con el celular. Por distraerlo. Sí, por distraerlo. No debería. Creo que pedagógicamente la recomendación es no exposición al celular cuando están tan pequeños. Entonces, el lóbulo frontal tiene que ver con las adicciones como el cigarrillo, el alcohol, etc. Si tu lóbulo no está tan desarrollado y tú no tienes un control y el desarrollo de hábitos saludables para el uso de la tecnología, a los 14 años vas a ser adicto al celular, vas a tener problemas, depresión, problemas de salud mental, y esto definitivamente afecta el aprendizaje, pero afecta tu vida en general. Entonces, por eso es tan importante que el gobierno pueda avanzar con la regulación,
porque la regulación no es prohibición. Desde la educación, y yo como maestra en ejercicio te puedo decir, la tecnología es una herramienta, pero cuando tiene un sentido pedagógico. Y a partir de allí, la educación puede seguir creciendo y evolucionando. Pero cuando hay un uso desmedido o incontrolable de esa tecnología o una prohibición taxativa, eso solamente nos genera confrontación como sociedad, pero adicionalmente nos genera retraso. Y los niños van a estar muy afectados cuando ya llegas a los 16. Pero bien, en un ejercicio real, está el docente con sus chicos. Sí. ¿Regulación qué sería? Que no pueden usar el celular, lo tienen que dejar en un lugar. Entonces, hay algo que tiene el sistema educativo, tanto en el superior que aplica la autonomía universitaria, pero en los colegios hay una especie de gobernabilidad. Claro. ¿En dónde deberían estar esas recomendaciones de uso y de control? En el manual de convivencia. Los colegios deben tomar su manual de convivencia y decir, un ejemplo simple, en las horas escolares de 8 a 10, el celular está prohibido. Esto puede ser una cosa muy border, ¿no? Claro. Vuelven a habilitárselos en el descanso y en el segundo bloque de clases vuelven a retirárselos. Hay versiones de esto mucho más flexibles en donde te dicen el porcentaje de uso del celular dentro de las clases no podrá superar el 40%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tú podrás tener tu celular dentro de la clase, pero el maestro desarrollará una estrategia pedagógica para que tú lo uses en función del aprendizaje y del conocimiento. Que esta sería como una versión flexible, intermedia, que no es tan prohibicionista. Y la otra es no hay control, que es lo que hoy está pasando, ¿sí? Salvo que el colegio de forma autónoma decida regularlo. Pero en el sistema público siempre se depende mucho de lo que diga el gobierno nacional. Que saque el lineamiento técnico que me explique, porque ya se han presentado tutelas de padres a secretarías de educación aduciendo que cuando les retiran el celular a los niños, le están violando el derecho al desarrollo de su libre personalidad. Entonces ahí ya nos estamos metiendo con derechos fundamentales y entonces el colegio, para no meterse en problemas, dice, está bien, que el niño use el celular. Hagan lo que quiera. Algunos padres dicen, yo necesito que mi niño utilice el celular porque es un tema de seguridad. Yo necesito saber dónde está, si cogió el carro, si comió, si necesita algo, si hay una emergencia, necesito que tenga el celular. Entonces hay como una sociedad muy interesada en que se regule, pero estas conversaciones sobre hasta dónde queremos que se regule y hasta dónde queremos que se flexibilice son conversaciones que deben abrirse a la sociedad en su conjunto. El gobierno no debería sacar una orientación bajada del escritorio diciendo, ay, bueno, quítenselo 2 horas o quítenselo 4, porque va a generar muchísimo conflicto en las comunidades educativas. Los rectores se van a ver enfrentados a problemas con los padres, las secretarías van a verse enfrentadas a problemas con los rectores. Y por supuesto esto se eleva al nivel nacional y llegan tutelas para que se resuelva la situación. Entonces creo que hay una necesidad urgente de reglamentación por parte del gobierno, pero aún más urgente de que los padres y madres nos pongamos a tono con lo que pasa en las nuevas tecnologías. Es más, las empresas ya se han adelantado a ese ejercicio. Por ejemplo, TikTok lanzó hace 1 mes y medio una guía de padres, de control parental para padres, ¿sí?, cuando sus hijos utilizan TikTok. Increíblemente, el 46% del uso que las personas tienen en una aplicación como TikTok es educativo. Las personas, el 46% de los jóvenes, en este caso, buscan contenidos educativos, pero no todo el tiempo pasa así. O hay contenido que es un contenido que es altamente peligroso para los niños. Ya las empresas de tecnología han venido controlando las cuentas, por ejemplo, no pueden ser abiertas para niños menores de 13 años. Un niño menor de 13 años no puede tener una cuenta en TikTok. Y en estas guías te permite entender, porque si tú le preguntas hoy a un papá de 42, 43, si sabe cómo funciona el algoritmo, te va a decir no. Yo sé que él está ahí pegado 2 horas, pero no sé exactamente qué está haciendo. Ya, deje de usar el celular. Pero no entienden la lógica de marketing, por ejemplo, o los usos y los intereses que hay detrás de un algoritmo de alguna de las redes sociales, sin decir que sean buenas o malas. Sí. Porque aquí hay mucho influenciador, hay mucho creativo que hace contenido para educar, contenido para sensibilizar, hay divulgadores científicos, deportivos, hay personas que comparten contenido para lidiar con los temas de salud mental, para que la sociedad sea mucho más positiva en su conjunto.
pero también hay otros contenidos que definitivamente no contribuyen a la juventud y sobre todo a los niños más pequeños y a los preadolescentes que todavía están en etapa de desarrollo. Es más, alguien de la empresa de la industria de la tecnología me dijo, creo que la sociedad no está siendo consciente que hoy las plataformas como TikTok, Facebook, Instagram están llenas de contenido de adultos hecho para consumidores de niños. O sea, los niños son los que más consumen, pero somos nosotros los adultos los que estamos produciendo el contenido, bueno, malo, regular, 3/4. Entonces creo que tiene que haber como una lectura integral de la sociedad. Los papás tienen que estar mucho más atentos a aprender y a poder compartir en plataformas con sus hijos y sobre todo en desarrollar habilidades de alfabetización mediática e información. No, pues agradecido con esta entrevista tan espectacular. Ay, espero terminar mi doctorado. Vamos, algún día. Vamos a dejar las redes sociales de ella para que la sigan. Miren todo ese trabajo tan espectacular que ha hecho. Y pues nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Mis redes sociales estoy como Lili_Waka con W. En Instagram, y ahí en el link de mi biografía está todo lo que hago. En el Linktree hay artículos, también comparto información de eventos, comparto trabajos remotos, información para estudiantes sobre cursos gratuitos. Justo hace unos días estuve en Google en el lanzamiento de una plataforma que se llama Formadores del Futuro, que le permite a los estudiantes de cualquier lugar, con un simple acceso al celular, computador y con una mínima conexión, aprender básicos de programación y también de seguridad y confianza en la red. Súper, nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Pronto. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.